Es un placer darle la bienvenida a la doctora Gabriela Gutiérrez, que es licenciada en Ciencias Biológicas y doctora en Ciencias, a cargo del Departamento de Investigación y Desarrollo de Alitus, Instituto Médico Gavi. Parece egresada de 5º año, pero es todo esto que acabamos de decir, ¿no? Muchas gracias. Tiene que dar el secreto biológico de la juventud. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Es verdad eso que yo te decía, Sergio, hace un minuto, ahí cuando hablábamos al principio del programa, que hay abordajes o miradas sobre la salud reproductiva que antes tal vez ni siquiera se tenían en cuenta, ¿no? Se tenían en cuenta, pero no con la claridad y con las expectativas que uno le pone a esto. O sea, como siempre, el recurso humano es lo importante para embarcarse en un área. Aparece Gabriela hace ya un tiempo y empezamos con este tema, así como empezamos con la doctora Sarto en el tema de las trombofilias, que vamos a ver y que ya hemos visto en otros programas y que vale la pena volver a verlos al que está interesado para juntar los dos programas después de este. Es decir, el aspecto inmunológico, como Gabriela nos va a explicar hoy, es el entendimiento o el comienzo del entendimiento del por qué del embarazo se produce y el embarazo se mantiene y se produce el parto. Es decir, van muchas cosas por ese lado. Está muy relacionado con los tumores en cuanto a que el embarazo es aceptado, es rechazado, es decir, hay patologías que engloban todo esto que Gabriela, aprovechándola hoy acá, nos va a poder explicar muy bien. Y que hoy no podemos desarrollar esto que voy a decir ahora porque nos quedaríamos sin programa, pero que hace algunas semanas en nuestro país hubo un descubrimiento también en lo que yo comprendo, ¿no?, sobre medicina inmunológica que parece que es revolucionario, ¿no?, en cuanto a que se va a poder comprender no solamente el comportamiento nuestro frente a un agente como puede ser un tumor, y también devela bastante sobre las autoinmunes, ¿no?, que es cuando, lo voy a explicar como en la esquina de mi casa, cuando el sistema inmunológico trabaja de menos o se pasa de rosca y como ataca lo que en realidad no tiene que atacar, se convierte en una enfermedad autoinmune. Pero ahora, hilando fino y para entender lo que muchas mujeres o familias están esperando de nuestro programa, que si bien tratamos muchos temas, el de la fertilidad es recurrente, vamos a tratar de encontrar la relación entre fertilidad y todo esto. Yo tengo una lista de preguntas que voy a tratar de no escaparme porque me apasiona, pero no quiero escapar. ¿De qué es la implantación del embrión en el endometrio y por qué es tan importante? Para empezar a hablar en orden, ¿no? Bueno, es el primer paso del diálogo que existe entre el nuevo ser, que es el embrión, y que tiene toda una herencia paterna, desconocida para el cuerpo de la madre, y la madre. La madre es inmunológicamente competente al momento de la implantación. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tiene montada toda una artillería de defensa contra cualquier cuerpo extraño. Si nosotros trasplantáramos un riñón del padre a la madre, habría un rechazo inmunológico posiblemente. Entonces, ¿por qué al embrión no? Hay toda una regulación que tiene que ver con la inmunidad a lo propio o a lo no propio, que ocurre específicamente en cada ventana de la gestación. Y la implantación es la primera. Entonces, en el lugar donde el embrión se va a implantar, que es el endometrio, hay células inmunocompetentes de la madre que van a tener que regular la acción de este sistema Porque si inmune. se ponen muy alerta, van a rechazar esto que acaba de llegar. Quiere impedir una infección uterina, pero quiere permitir la implantación embrionaria. Qué bueno, o sea, qué interesante, no se me había ocurrido la infección, ¿no? Bueno, las causas por las que este momento primero, que es la implantación, puede llegar a fallar. Muchísimas. Ahora, si o sea que es un momento clave, que a lo mejor tampoco era mirado tan especialmente, ¿no?, el de la implantación. Y no es que el embrión choca sin incrusta, sino que es todo un diálogo, como sigamos. Sí. Exacto. No solamente eso, sino que ahora se cree que en este momento se están ya gestando mecanismos que después van a impedir una mala formación de la placenta. O sea que no es solamente clave para el primer paso, es clave para pasos futuros, como la placentación. Entonces, los mediadores que van a estar regulando este proceso también van a regular los siguientes, es decir, tenemos que estar en orden desde entrada. Si no, la patología se puede ver después en un aborto recurrente. Por eso lo que decía el doctor de relacionar los dos programas, el de aborto recurrente con el de infertilidad. Que el diálogo, que la palabra me encantó, tiene que ser perfecto. ¿Y qué pasa cuando falla? ¿Ahí viene un aborto? Exactamente. Tiene que haber un equilibrio, como decíamos, y no solamente tenemos que evitar que células del sistema inmune reconozcan como extrañas a células del embrión que se están desarrollando, sino que también tenemos que evitar que haya un daño en el endotelio. El endotelio es la pared interna de los nuevos vasos que se van a estar formando para constituir la placenta y que haya una circulación materno-fetal. Entonces,
Lo que se sabe hoy en día desde el punto de vista inmunológico es que es fundamental proteger a los nuevos vasos sanguíneos que se van informando. ¿Y eso cómo se puede hacer? Hay unas células especializadas que se descubrieron hace poquito que ellas cambian de función totalmente, pasan a una función opuesta en el momento del embarazo. No solo en el momento del embarazo, lo hacen todos los meses esperando un posible embarazo. Y eso se continúa por acción hormonal si se produjo el embarazo. Estas células, que son reguladas por las hormonas, en condiciones normales atacarían a las células embrionarias, pero durante el embarazo lo que hacen es generar nuevos vasos sanguíneos y regular la acción de las que las atacarían. Es decir, que en lugar de hacer aquello para lo que están diseñadas, en vez de quedarse haciendo fiaca, se ponen al revés, a trabajar a favor. Exactamente. Qué apasionante. Por eso lo que decía el doctor del paralelismo con el tumor. El tumor, ¿qué hace? Se escapa al sistema inmune, se empieza a desarrollar se reproduce a velocidades impresionantes y genera vasos sanguíneos, porque si no, no puede alimentar toda esa masa celular. Entonces hay un paralelismo, salvando grandes diferencias, en lo que se refiere a angiogénesis. Es en este último punto donde estas células trabajan. ¿Esas células tienen nombre, algunas de ellas? Asesinas naturales, porque el nombre no le viene de la reproducción, le viene de la defensa inmunológica. Pero esa subpoblación se la llama angiogénicas o reguladoras. Bueno, ya entendemos entonces que el sistema inmunológico tiene un rol importantísimo, pero ¿qué podría estar fallando o qué cosas podrían incidir para que en realidad no se llevara a cabo esta implantación? Por ejemplo, un desbalance en esta población de células que tendrán que estar. Si no hay una buena vascularización placentaria, puede ocurrir un aborto recurrente. Si esto ocurre antes, si no hay una buena vascularización del endometrio, puede ocurrir una falla implantatoria, el embrión no se nutre lo suficiente. Y además puede ocurrir un rechazo inmunológico. Por eso hay que estudiar muy bien el perfil de la paciente y ver si tiene un perfil del tipo de falla autoinmune, como decíamos antes, o solamente es la falla en el reconocimiento del Por ejemplo, si una paciente ya tiene un lupus, por decir una enfermedad clásica ¿cómo se diría? Autoinmune, perdón. Por ejemplo, que es probable, es bien femenina, hay más mujeres que hombres, puede pasar que quiera tener un hijo. ¿Incide en algo o esto es un compartimento estanco? ¿Podría tener lupus y sin embargo no tener problemas para concebir y viceversa, no tener en principio ningún autoinmune y tener una dificultad inmunológica para concebir? El 30% de las pacientes en donde descartamos todas las causas más comunes de esterilidad, de infertilidad, como ser las causas genéticas, las trombofilias, las causas ováricas o el factor masculino, el 30% de esas tienen alguna enfermedad autoinmune o anticuerpos sin manifestar los síntomas. Anticuerpos contra antígenos propios, contra moléculas propias de algún tejido. Quiere decir por ejemplo, la tiroiditis, el hipotiroidismo de Hashimoto. Que lo hablamos hace poco con la doctora Busnelli. Exactamente. Quiere decir que, y eso lo había leído en el informe y me pareció muy interesante, una vez que descartamos esa lista que acabas de decir de dificultades para concebir, queda una cantidad X de gente y dentro de esa cantidad un 30% encontrará la explicación en esto que estamos tratando de entender la gente en sus casas junto conmigo de a poquito, nosotros vamos tratando. Igual después todo el programa está en la web para que lo escuches despacito y mucha información en Alitus, porque puede pasar que uno se pierda, ¿no? Nosotros no sabemos de toda esa magia que sucede dentro, generalmente bien, y a veces con alguna dificultad que es subsanable, porque eso también, una vez detectado el problema, ¿qué se puede hacer? Hay cosas para hacer. Sí, hay cosas para hacer. Es muy importante detectar el tipo de problema, o sea, dentro de las causas inmunológicas, el 80% de las pacientes con estos problemas van a tener algo autoinmune o aloinmune. Tenemos que saber qué y cómo actuar. No es lo mismo si hay un problema en las natural killer y además hay anticuerpos antitiroideos, esa es una conducta a seguir, que si es solamente las natural killer, por ejemplo. Gaby, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que ustedes tienen cosas para que trabajan también con el CONICET, que ya lo hemos hablado y volveremos a hablar en otro momento. Y nuestras felicitaciones de nuevo a este equipo de médicos argentinos, de científicos argentinos que hicieron este descubrimiento que seguramente será un paso hacia grandes cosas, ¿no? Para ayudar a la gente a vivir mejor y más y mejor, porque la idea es mejor. Gracias, Gaby. Al contrario, muchas gracias. Nosotros ya volvemos.